Todos conocemos el terremoto que el 11 de marzo de 2011 asoló las costas de Japón, un terrible tsunami que provocó la destrucción de unos reactores nucleares de la ciudad de Fukushima. Recientemente, un exanalista de la NSA ha salido a los medios de comunicación realizando una serie de declaraciones y apuntando de que ese terremoto fue causado por bombas nucleares por parte de Israel. En este videoprograma vamos a comentar la información de este analista y vamos a debatir sobre la censura de este importante tema, ya que la radioactividad está en el mar y son más y más los casos de personas que están sufriendo cáncer hoy en día. ¿Qué hay de verdad y de mentira en todo este asunto? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, la sociedad está completamente dormida. Ya ha dejado de luchar por sus derechos, cuando esto no debería ser así. Y esto lo digo porque nos la meten doblada. En los medios de comunicación hacen lo que les da la gana. Nos muestran solo un pedacito de la realidad, el otro lo manipulan y lo más grande que no nos cuentan, lo que de verdad ocurre, se lo callan y lo censuran. Y esto ha pasado con el tema de la central nuclear de Fukushima. Todo el mundo conoce qué es lo que pasó aquel 11 de marzo del año 2011, cuando un terrible terremoto generó un tsunami y asoló las costas de Japón. ¿Por qué no nos han dicho nada en los medios de comunicación? ¿Por qué solo las primeras semanas, salía en la televisión, en la radio, y después todo silencio? ¿Por qué? Allí está pasando algo muy gordo, algo que según los científicos puede hasta desencadenar, ser el primer eslabón para desencadenar una catástrofe mundial de dimensiones colosales. Sin embargo, hoy vamos a hablar, en un tema en relación, pero vamos a hablar de unas declaraciones que un ex analista de la NSA ha dado a conocer al mundo. Declaraciones que lo han llevado a ser detenido ilegalmente. Después hablaremos sobre ello. Me gustaría hablaros de una persona en particular. Una persona que se llama Jim Stone. Jim Stone era un ex trabajador de la NSA que tenía el puesto de analista y recientemente salió a los medios de comunicación haciendo unas declaraciones que fueron asombrosas y escandalizaron a un montón de personas. Antes de que os cuente cuáles fueron sus declaraciones, no os penséis que este señor estaba ahí por la fama o por el dinero, sino que lo que obtuvo fue todo lo contrario. Obtuvo amenazas, agresiones, insultos e incluso fue detenido ilegalmente por lo que dijo. Y esto es importante destacarlo porque las declaraciones que dijo, cuestan de creer y además estaríamos implicando y destapando a aquellas entidades que nos gobiernan bajo las sombras. Lo que dijo el señor Jim Stone fue lo siguiente: Israel estaba conspirando contra Japón y contra Irán, ya que Japón desde el año 2010 estaba distribuyendo a Irán una serie de contenido, un montón de uranio, y esto no lo podía permitir Israel. Y para ello, junto a aquellas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, se ideó un plan para desmontar esa exportación de uranio que se le hacía a Irán. Esto es lo que dice el señor Jim Stone, pero ya sabéis, aquí necesitamos algo más que simples palabras para poder esclarecer la verdad y la mentira del asunto. Necesitamos pruebas más serias y más objetivas para poder profundizar más en este tema. Sin embargo, el señor Jim Stone también proporcionó una serie de pruebas. Vamos a debatirlas y luego hablaremos de, qué es lo que opino del asunto, porque me parece que también hay algo de desinformación. Veréis, las pruebas que nos comenta el señor Jim Stone son las siguientes. La primera: un terremoto de magnitud 9,1 no puede dejar tan poca destrucción en el lugar. Y para esto nos habla de la catástrofe de Kobe, una catástrofe parecida al terremoto de Japón y que nos dejaría en el año 95, el 17 de febrero,
una destrucción muchísimo mayor que la destrucción del terremoto de 9,1, pero sin embargo dejada por un terremoto de 6,8. Este terremoto de 6,8 del año 95 dejó en Kobe edificios en ruinas, casas completamente destruidas, un montón de muerte. La verdad es que fue algo asombroso. Sin embargo, con el terremoto de Japón del año 2011, el de 9,1, no vemos tal destrucción provocada por el terremoto. Lo que generó la destrucción fue el tsunami. Vamos a ver. Según los científicos, un terremoto de magnitud 9,1 devastaría una zona tan amplia como más de 1000 kilómetros a la redonda. Y la destrucción no es que se multiplique por 10, sino se multiplica por 100 respecto a uno de 6,8. La verdad es que antes de que ese tsunami dejara la destrucción, habían helicópteros que mostraban las imágenes. Y esas imágenes, para nada se asemejan a un terremoto de 9,1. Habían casas, en buen estado, había una serie de destrucciones, de desperfectos, pero no eran tales como lo que debería haber sido. Esa es la primera prueba. La segunda prueba, vamos a llamarlas cuestiones, porque también son pruebas un poco más subjetivas, veo yo en este señor Jim Stone, pero bueno. La segunda cuestión nos habla de que la población no fue avisada. Y esto es totalmente cierto, porque la verdad es que allí, en Japón, tienen un sistema de alerta que podríamos considerar de los más avanzados del mundo. Cuando hay un terremoto, se les avisa a la población. Y si existiera un terremoto de magnitud 9,1, lo primero que se hace es avisar a toda la población, de forma inmediata. Sin embargo, vemos a la gente tranquila, esperando ese tsunami. Bueno, esperando no lo esperaban, se les vino encima la muerte. Y parece ser que nadie fue avisado. Hasta se ven a personas con el ordenador sentadas en su terraza y, no están alerta de lo que de verdad allí pasó. La tercera cuestión de la que nos habla el señor Jim Stone es la siguiente. Los reactores de Fukushima no pudieron haber sido destruidos por el azote de un tsunami. Es bien sabido que la fuerza de un tsunami es mortífera, es destructora, es devastadora. Pero, según nos dice el señor Jim Stone, no es suficiente para destruir un reactor, ni mucho menos las cámaras de refrigeración de estos reactores. Y para ello nos habla de el incidente de la isla de 3 Mile. En 3 Mile se probaron de forma accidental explosiones de hidrógeno dentro de los reactores nucleares y estas explosiones, que son 1000 veces más potentes que un tsunami, no debilitaron la estructura de estos reactores. Por eso a esta persona, al señor Jim Stone, le resulta extraño que la fuerza del agua, combinada con la tierra, el mar y demás, pudiera destrozar los reactores. Y para esto nos habla de algo mucho más siniestro. Apunta a la cuarta cuestión que hace referencia con la tercera, algo que es bastante extraño. En febrero del 2010, Japón se ofrece para exportar uranio a Irán, como estábamos comentando antes. Pero cuando esto pasa, Israel se oferta hacia Japón como una empresa de seguridad que necesita Fukushima, la central de Fukushima, para, aumentar la seguridad de forma sorprendente. Un poco sospechoso que Israel esté intentando ofrecer sus servicios en un momento tan, delicado con esa relación de exportación de uranio. La empresa que ofrecía sus servicios de seguridad se llamaba Magna BSP, y allí lo que hicieron fueron instalar varios aparatos de seguridad, cámaras bastante robustas, instalaciones cerca del agua para protegerla de algún posible ataque. Y según apunta el señor Jim Stone, fue esta empresa Magna BSP la que hizo 3 cosas que la condenarían como la agresora, la que generó esa terrible destrucción. Y esas 3 cosas fueron las siguientes. La primera fue filtrando con el paso del tiempo datos confidenciales de la central de Fukushima a Internet. La segunda, nos dice el señor Jim Stone, colocar un virus para desactivar los sistemas de seguridad que ellos mismos habían montado.
un virus con el nombre Stuxnet. Stuxnet sería lo que provocó esa reacción en cadena dentro de esa central nuclear y de alguna forma provocó esa crisis nuclear. Sin embargo, el último dato que nos dice Jim Stone en sus declaraciones es, creo, el dato más importante de todo este asunto. Israel, esa empresa de seguridad, colocó una serie de explosivos por toda la instalación de esos reactores camuflados como aparatos de seguridad. Y con ese chivo expiatorio del tsunami, lo que hizo fue detonar esos explosivos y venir abajo todo el sistema. Sabiendo ahora toda esta información, todas estas declaraciones de Jim Stone, tenemos que reflexionar sobre si esto es verdad o es mentira, porque de ser verdad estaríamos frente a otro 11S, otro autoatentado, más o menos, aunque no sería el mismo Japón. Pero bueno, vamos a ver. ¿Israel puede haber hecho esto? Si puede, efectivamente, eso lo podría haber hecho. ¿Israel es la empresa de seguridad que contrató Japón? Efectivamente, lo he buscado y es totalmente cierto estos datos. ¿Pero es cierto que detonaron bombas nucleares en el subsuelo marino? La verdad es que hay datos que registran las ondas P de ese terremoto. ¿No podría ser que esas bombas fueron las que estimularan las placas tectónicas? De ser así, ¿dónde están los rastros de esa radioactividad? Están en el mar, se han encontrado, pero lo que dicen es que se ha contaminado el agua con el reactor de Fukushima y que esos rastros nucleares, esa radioactividad proviene del reactor. La verdad es que eso es muy sospechoso porque han camuflado el rastro de bombas nucleares. Es otro punto a tener en cuenta, la verdad. ¿Es real que esa destrucción de un terremoto 9,1 ha dejado pocos daños? La verdad es que también tiene razón, porque lo que provocó los daños fue el tsunami. La verdad es que vemos aquí datos que encajan, otros que no encajan tanto, y que particularmente os voy a dar mi visión del tema. No os creáis la versión de Jim Stone, y creer la versión de Jim Stone al mismo tiempo. No os creáis la versión oficial y creeros la versión oficial al mismo tiempo. Tenemos que tener en nuestra cabeza todos los datos posibles sobre el asunto, sean reales, sean mentira, porque de esta forma, como la verdad no se conoce, lo he dicho miles de veces, podemos teorizarla, y escuchando las distintas versiones podemos acercarnos un poquito a esa verdad. Tenemos una enorme censura en torno a todo este tema. Los medios de comunicación están prohibidos de que hablen sobre lo que está pasando en Fukushima, y lo que está pasando actualmente es un vertido enorme de radioactividad al mar. Mar que, va a parar a los peces, y peces que se come todo el mundo. Y esto podría ser el desencadenante, según se ha dicho por parte de los científicos, de un fin catastrófico del mundo. Esta vez, en la sección Historias del espectador, os voy a traer una curiosidad que de alguna forma desemboca en grandes misterios. ¿Alguna vez no habéis visto una persona que se parecía terriblemente a otra? ¿Alguna vez habéis visto a estas personas que tienen su yo, su doble en otra época? Esto es lo que ha pasado en esta historia. Fue un amigo, una persona que contactó conmigo vía Facebook, una persona que se llama Federico Baliño y que me presentaba la imagen que tenéis en pantalla. Una imagen de un soldado que pertenecía a las SS, concretamente a la división Polizei, y que de alguna forma me decía que él era un doble suyo. Inmediatamente le dije, pues muéstramelo, mándame una fotografía tuya. La fotografía la tenéis aquí al lado. El parecido es tremendamente asombroso.
Esta foto la encontró en un libro que él mismo, bueno, leyéndolo un día se encontró con su doble en una fotografía y le llamó mucho la atención. Por eso contactó conmigo y me pidió opinión. Alguna vez hemos escrito en Gran Misterio sobre los doppelganger, ese doble que aparece y desaparece en algunos casos y que de alguna forma está presente en este mundo y en otros. También podríamos mencionar la reencarnación. No deja de ser curioso cómo una persona de otra época es exactamente clavada e idéntica a otra persona de hoy en día. También nos dice el señor Federico que buscando un poco en su línea genealógica ve que hay fechas en las que coinciden con la muerte de este soldado, la generación posterior y luego la engendración de Federico. Es como si existiera esa línea parentesca, que nos hace parecidos a nuestros ancestros. Esto también podría ser una explicación. La verdad es que es un misterio ver cómo hay personas exactas a nosotros sin ser un gemelo y que de alguna vez vivirán o han vivido en nuestro planeta.